Asesinato en el Oriente Express. Los baños de hielo, el masaje de las piernas entumecidas, los suplementos vitamínicos y el pedaleo en la bicicleta estática desempeñaron su papel en la realización del milagro de Melbourne. Pero John Fourcade, en vez de atribuirse el mérito por los consejos que dio en el momento de crisis, enfoca la dimensión física de la recuperación y el triunfo de Rafa Nadal en el Open de Australia como un elemento más dentro de un cuadro más complejo. Hay que pensar en Asesinato en el Oriente Express para entender el secreto del éxito de Rafael, alega el preparador físico del tenista. Fourcade no es ni pretencioso ni deliberadamente enigmático. Su referencia a la célebre novela de Agatha Christie es, en realidad, una ocurrencia insólitamente iluminadora para un hombre que espolvorea su conversación con términos como holístico, cognitivo, marcador somático, asimétrico y emotivo volitivo con absoluta naturalidad. Su cerebro no cesa de buscar conexiones entre el mundo de los deportes de élite y las tragedias de Shakespeare. La filosofía alemana, la física de los sistemas complejos, el pensamiento de Tomás de Aquino o las últimas tendencias de las investigaciones neurobiológicas. Lo fundamental de Asesinato en el Orient Express, explica Fourcade, es que se asesina a un hombre, pero Hércules Poirot, el detective, averigua que 12 personas han intervenido en el crimen. Todas son sospechosas de haberlo matado, y ese es el enfoque básico para llegar al fondo de la victoria de Rafael en Australia y de todas las victorias que han marcado su trayectoria. Si nos fijamos únicamente en un aspecto, por ejemplo, en cómo se recuperó físicamente, pasamos por alto la imagen general, que es mucho más amplia. Fourcade pasa muchas horas con Nadal cuando el tenista está en Mallorca, pero lo demás permanece alejado del bullicio y espectacularidad de la temporada tenística internacional. Su distanciamiento y su actitud analítica lo distinguen como el miembro mejor situado del círculo íntimo de Nadal para desempeñar el papel de Hércules Poirot y descubrir el secreto del joven, al que ha preparado durante más de una década. Al examinar los indicios con cuidado y juntar las piezas del rompecabezas, se guía por un pensamiento central: el fenómeno Nadal es mayor que la suma de sus partes. Es aquí donde, según Fourcade, radica la fascinación que produce, no en los detalles del régimen de entrenamientos del tenista. Le aburre, hasta el punto de irritarle, tener que explicar por qué Nadal no levanta pesas, por qué no corre largas distancias, sino solo sprints muy cortos, o por qué hace tales o cuales ejercicios para fortalecer los tobillos y los tendones, o por qué utiliza aparatos concretos, plataformas vibratorias o cuerdas elásticas para fortalecer los músculos y poder jugar durante 5 horas a toda velocidad o maximizar la aceleración de su brazo izquierdo. Lo más importante para Fourcade es la intensidad frenética que aplica Nadal cuando trabaja en el gimnasio, tanto los días buenos como los malos, y cómo mantiene esa intensidad sin perder de vista su objetivo, transformándola en triunfo cuando sale a la pista. Y lo más interesante de todo es saber de dónde sale todo eso. Sí, es un gran tenista porque tiene unos óptimos genes tenísticos, pero eso solo no explica por qué es un ganador en serie de Grand Slams. Hay muchas personas que nacen con talento para jugar al tenis al más alto nivel, y algunos rivales a los que derrota sistemáticamente tienen, en teoría, más disposición natural. La cuestión de quien sabe explotar su talento y quien no es como hacer palomitas de maíz, comenta Fourcade.
Unos granos estallan y otros no. ¿Por qué el grano de Rafa ha estallado de manera tan espectacular? El primer lugar donde hay que buscar la respuesta no es en las piernas ni en los brazos, sino en la cabeza. La parte más frágil del cuerpo, según Forcades, y la más decisiva en determinar la victoria o la derrota en los deportes de élite, sobre todo en un deporte individual como el tenis. El tenis consiste en apagar incendios, un incendio tras otro, durante un periodo prolongado de tiempo. Ningún punto es igual a otro, y hay que tomar decisiones sin parar en una fracción de segundo. El jugador que, cuando comete un error, sabe librarse del recuerdo de ese error, o que cuando conecta un golpe impresionante y se adelanta en el set, es capaz de controlar el optimismo y de seguir jugando con serenidad, juzgando cada golpe independientemente en el momento en que se produce, a toda velocidad y bajo la brutal presión que impone el tiempo. Ese jugador destacará entre los demás y será campeón, no una vez ni dos, sino siempre. En este frenético proceso de tomar decisiones, mantener la cabeza fría es vital, y eso depende del bienestar emocional. Si controlas las emociones, procesas la información correctamente y tomas las decisiones que te permiten ganar los puntos. Esta es la cualidad más destacada que posee Rafael. Su estado de alerta, mantenido durante varias horas seguidas, es casi sobrehumano. Es la clave de todo. Si Nadal ha triunfado, ha sido porque su cabeza, su cuerpo y sus emociones, interconectados de forma indivisible, han trabajado al unísono, o como dice Forcades, en perfecta sinergia. La causa de ello ha sido la influencia indefectiblemente favorable de una infancia feliz, una adolescencia ordenada y la sólida relación que mantiene con cada miembro de su familia y equipo. Este es el factor que Forcades llama socioafectivo y que, traducido al lenguaje cotidiano, significa que, a diferencia de lo que suele ocurrir entre los deportistas de élite, Nadal ha vivido toda su vida protegido en un medio notablemente estable y libre de conflictos. Un medio en el que sus padres y su tío Tony supieron inculcarle desde muy pequeño el principio de que sin modestia y sin tensión nunca destacaría. La modestia es el reconocimiento de las propias limitaciones y es de este entrenamiento y solo de él que surge el deseo de trabajar duro para superarlas. Por eso Rafael, que es un ejemplo para los niños de todos los países, trabaja en el gimnasio con más entrega y pasión que ningún tenista que yo haya conocido. Y por eso, pese a todos los éxitos que ha alcanzado, se esfuerza con la máxima seriedad en cada sesión de entrenamiento para mejorar su juego. La continuidad que Nadal valora tanto en su vida es algo desconocido entre los deportistas de élite, aduce Forcades. Su entrenador, 20 años con él, su preparador físico y su agente 10, su fisioterapeuta y su jefe de prensa 5, y su familia unida detrás de él, casi una parte de él, sin peleas ni envidias desde el día que nació. Un éxito como el de Rafael, un éxito que sabes que te va a hacer pasar a la historia. Ese éxito es dificilísimo de manejar, alimenta el ego y puede volverte loco. Ahí es donde se necesita la estabilidad de una familia que te ponga los pies en la tierra. En eso es en lo que Rafael ha sido particularmente afortunado, por tener un tío cercano a él que ha saboreado el éxito, el dinero y la fama en el mundo futbolístico. La gente suele preguntarse si los campeones nacen o se hacen. El ejemplo de Miguel Ángel le enseñó a edad muy temprana que no se puede establecerse la diferencia, que las dos cosas son ciertas, porque si naces con ciertas dotes,
pero no entrenas y no pones pasión en lo que haces, no llegas a ningún sitio. Algo grande que tiene Rafael es que lleva en la sangre el deseo de aprender y mejorar. Sabe que nadie es un dios y él menos aún, pero su espíritu de sacrificio que he visto año tras año, por muy alto que haya llegado escalando el Olimpo, es sobrehumano. El tío Miguel Ángel, el tío Tony, un padre y una madre con sentido común, el apoyo de la familia extensa, la novia estable, el equipo profesional invariable y unido por la amistad, y también, como señala Forcades, el carácter tímido y discreto de los mallorquines, todo esto, sumado al talento, inteligencia y empuje innatos del propio Nadal, ha dado como resultado algo que es mucho mayor que la yuxtaposición de los elementos visibles. La compleja red de seguridad emocional que tiene Rafa a su alrededor ha liberado su mente y su cuerpo y le ha permitido conseguir lo mejor de sí mismo. Sin esa red, la efectividad de mi preparación física sería infinitamente más pequeña de lo que es. Sería inimaginable que hubiera llegado a ser el tenista fuerte y en forma que es, con la agudeza mental necesaria para tomar las decisiones instantáneas que determinan el resultado, bajo circunstancias de tremenda expectación y muchos nervios, en la final de un torneo de Grand Slam, porque la cuestión es que no se puede separar a la persona del deportista y la persona es lo primero. Rafa ha tenido éxito porque es una buena persona y está respaldado por una buena familia. Capítulo 8. El paraíso perdido. La música cesó, señal inequívoca de que estaba a punto de empezar el partido en el estadio Arthur Ashe. Mis tímpanos habían sido muy castigados durante el calentamiento. Allí no se oía el eco de tus propios pelotazos. Pero ahora ya habíamos comenzado. Había empezado la final del US Open de 2010 y servía Djokovic. Brillaba el sol de la tarde, después de la lluvia del día anterior. El primer punto en el que intercambiamos 21 golpes fue genial para el público, pero no tanto para mí, ya que lo ganó el otro, aunque siempre procuro ver las cosas desde su vertiente positiva, y allí había habido muchas cosas buenas. Durante el peloteo había ensayado prácticamente todo mi repertorio de golpes, empezando por un resto de revés, bajo, profundo y cortado, a su primer servicio. Luego le había enviado unas cuantas derechas sólidas y un revés potente con mucha torsión de muñeca. Había pegado bien en todas las ocasiones y había controlado el punto, obligando a Djokovic a jugar a la defensiva, hasta que se me ocurrió probar una dejada. No una dejada titubeante o cobarde, sino calculada, de ataque. Pero mi rival fue demasiado rápido. Djokovic es muy rápido. Estuvo bien que me lo recordase ya en los primeros minutos. El caso es que me devolvió un globo y yo apenas pude responderle de revés, momento que aprovechó para clavarme un golpe ganador que botó en mitad de mi lado. Perdí a 15-0, pero no había ningún motivo para sentirme desanimado. Volvía a tener buenas sensaciones. Veía y oía perfectamente la pelota. Oír la pelota es una expresión que le gusta a John Forcades y quiere decir que cuando le das el golpe, pulsas la nota justa. En otras palabras, que el contacto entre la raqueta y la bola es fluido, que tu cabeza y tu cuerpo están en sintonía. No pensaba dejarme engañar por las apariencias. Djokovic se jugó el todo por el todo en el siguiente punto y me soltó una derecha larga. Luego también él probó una dejada, una tibia caricia que me permitió meterle
un trayazo cruzado de revés al que no llegó, y después otro revés largo y muy fuerte, y a continuación un golpe ganador. Le habíamos roto el servicio en el primer juego. Mejor comienzo imposible, ganando 1-0. Me tocaba sacar a mí, otro motivo para alegrarse, pues pocas veces saqué tan bien como en aquel US Open. Hasta el momento no había perdido en el torneo ni un solo set, y en 91 juegos solo había perdido el servicio 2 veces. No había ocurrido por casualidad. Ya al principio del torneo había decidido hacer un pequeño cambio en la sujeción de la raqueta para golpear la bola más de lleno, sacrificando el servicio cortado por más potencia. Era arriesgado, pero funcionó. El saque nunca había sido mi fuerte. No es un golpe que propine con igual convicción que con las pelotas en juego. No tengo los movimientos tan mecanizados, por ejemplo, como los de Federer, y a veces, sobre todo, cuando la cosa se pone muy tensa, puedo perder el ritmo. No lanzo la bola tan alta como debiera y me pongo rígido. Podría tratarse de un caso de cruce de cables por ser zurdo para jugar al tenis y diestro en casi todas las demás cosas. Quizás en la coordinación entre cerebro y cuerpo haya algo que no siempre funciona tan bien como debiera. Pero en aquel US Open saqué de maravilla, conecté muchos primeros servicios buenos y conseguí muchos más puntos gratis de lo habitual. Hacía mucho tiempo que envidiaba a otros jugadores la economía del buen saque, pero aquello se acabó en aquel torneo. El resultado fue que, para llegar a la final, recorrí menos terreno de lo habitual, ahorré energía y pude llegar al partido contra Djokovic en unas condiciones físicas que ya hubiera querido tener en la final del Open de Australia del año anterior. Nunca había abordado la campaña del US Open sintiéndome tan descansado. Tenía el cuerpo y la mente relajados, y cuando llegué a Nueva York aquel lunes, una semana antes de que empezara el torneo, jugué un partido de golf y al día siguiente otro. Tony llegó de Mallorca el miércoles y volví a los entrenamientos de máxima intensidad. La mejora que había aplicado al saque dio sus frutos, y en el segundo juego de la final aproveché la primera oportunidad que Djokovic inesperadamente me había dado y me coloqué 2-0 arriba. Pero entonces contraatacó, ganó su servicio, me rompió el mío tras jugar unos golpes de miedo y puso el marcador 2-2. Sorprendentemente, para tratarse de un partido de aquella importancia en una superficie que favorece al que sirve, volví a romperle el saque. 3 breaks en 5 juegos. Gané el quinto con un golpe en profundidad hacia su derecha después de un intercambio tremendamente largo, con un deuce tras otro. Se restauró el orden, cada servidor ganó su juego y me llevé el set por 6-4. Mis datos decían que después de ganar el primer set solo había perdido un partido de Grand Slam en 307, pero no era prudente confiar en las estadísticas. Siempre había una primera ocasión para todo, que en este caso podía ser la segunda. Djokovic no era solo un jugador de grandísimas dotes, capaz de poner en práctica el tenis más alucinante del momento, sino que además me había derrotado de forma categórica las 3 últimas veces que nos habíamos enfrentado en superficies duras. Daba gracias por tener una oportunidad de equilibrar la balanza, recordando ciertas tragedias del pasado, no muy lejanas. También daba gracias por estar allí, imaginar que estaría en aquella final, en busca del cuarto Grand Slam. Habría sido puro delirio 12 meses antes, a mediados de 2009, año que había empezado de cine con la victoria en el Open de Australia y que luego había ido de mal en peor.
En el primer tramo del largo viaje de vuelta de Australia, mientras volábamos de Melbourne a Dubái, mi padre me contó que había problemas en casa. Por suerte tuvo el detalle de no decírmelo un par de días antes, en vísperas de la final, porque no habría reunido fuerzas suficientes para recuperarme de la semifinal con Verdasco. Pero era un flaco consuelo. La noticia me cayó como una bomba. No le hablé durante el resto del viaje. Mis padres eran los pilares de mi vida y de pronto se venían abajo. La continuidad que tanto valoraba en mi vida se había partido por la mitad y el orden emocional del que dependía había recibido un golpe de los que tienen consecuencias. Otra familia con hijos adultos, yo tenía ya 22 años y mi hermana 18, habría podido tomarse la separación conyugal con más calma, pero eso no era posible en una familia tan estrechamente unida como la nuestra, en la que no había habido ningún conflicto visible, en la que siempre había visto armonía y buen ánimo. Asimilar que mis padres habían tenido problemas de ese tipo después de casi 30 años de matrimonio me partía el corazón. Mi familia había sido siempre el núcleo sagrado e intocable de mi vida, el eje de mi estabilidad y el álbum vivo de mis maravillosos recuerdos infantiles. De pronto, y sin avisar siquiera, el cuadro de la familia feliz se había resquebrajado. Sufrí por mi padre, por mi madre y por mi hermana, que debían de estar pasándolo muy mal. Pero todo el mundo resultó afectado. Mis tíos, mi tía, mis abuelos, mis primos, mis primas, todo nuestro mundo se había desequilibrado y el contacto entre nosotros se volvió, por vez primera, extraño y antinatural. Al principio nadie supo cómo reaccionar. Volver a casa siempre había sido una alegría. Ahora se volvió una experiencia difícil y rara. Durante todos aquellos años de viajes continuos y de una agenda cada vez más apretada, conforme aumentaba mi popularidad, Manacor y el vecino centro turístico de Porto Cristo habían sido una burbuja de paz y equilibrio, un mundo privado en el que podía aislarme del torbellino de la fama y estar a solas conmigo mismo. La pesca, el golf, las amistades, la consabida rutina de las comidas y las cenas en familia, todo aquello había cambiado. Mi padre se había ido de nuestra casa de Porto Cristo y ahora, cuando nos sentábamos a comer o a ver la tele, ya no estaba allí. Donde antes había habido risas y bromas, ahora reinaba un pesado silencio. El paraíso de antaño era ya un paraíso perdido. Por extraño que parezca, la nueva situación no afectó a mi juego de manera inmediata. Estaba en una racha ganadora y el empuje positivo siguió impulsándome durante un par de meses. Gané en Montecarlo, en Barcelona y en Roma. Y para más sorpresa, gané en la superficie dura de Indian Wells. No sentía ningún júbilo en el momento de la victoria, pero mi cuerpo, sin saber cómo, seguía respondiendo con los movimientos adecuados. Estaba de mal talante. Me sentía deprimido, me faltaba entusiasmo. Por fuera seguí siendo un autómata de jugar al tenis, pero el hombre interior había perdido todo amor por la vida. Los miembros de mi equipo no supieron cómo reaccionar ante la tristeza que se abatió sobre mí. Para Carlos, Titín, Joan y Francis Roy, que estuvo conmigo en Indian Wells en lugar de Tony, me convertí en otra persona distante y fría, taciturna y de respuestas breves. Estaban preocupados por mí y por el impacto que la separación de mis padres podía tener en mi juego. Sabían que no iba a poder seguir ganando. Sabían que por algún lado tenía que salir, y salió. Primero me fallaron las rodillas. Sentí las primeras punzadas en Miami a fines de marzo.
El dolor crecía semana tras semana, pero me las arreglé para seguir jugando hasta que a principios de mayo, en Madrid, ya no aguanté más. La mente ya no podía sobreponerse a la materia y me tomé un respiro. Reaparecí 2 semanas después para jugar el Abierto de Francia. Puede que no debiera haber competido en Roland Garros, pero había ganado el campeonato los 4 años anteriores y me sentía obligado a defender mi corona, por improbable que percibiera la perspectiva de la victoria. En efecto, perdí en la 4ª ronda frente al sueco Robin Söderling, la primera derrota que sufría en aquel torneo. Aquello acabó de lanzarme por la pendiente. Había hecho un esfuerzo tremendo para estar en forma con el fin de jugar en Roland Garros, luchando por sobreponerme a la separación de mis padres y al dolor de las rodillas, que sabía ya que, debilitado física y mentalmente, no podía seguir avanzando. Lleno de tristeza, me retiré de Wimbledon, renunciando a la posibilidad de defender un título que tanto me había costado ganar el año anterior y que tanto significaba para mí. El motivo inmediato eran las rodillas, pero yo sabía que el origen del problema era mi estado de ánimo. Mi celo competitivo se había reducido, la adrenalina se había secado. Joan Forcades dice que hay una conexión holística de causa-efecto entre la tensión emocional y el colapso físico. Dice que si tienes la cabeza en tensión permanente, duermes poco y te distraes, y estos eran exactamente los síntomas que yo manifestaba entonces. El impacto en el cuerpo es devastador. Los músculos reciben los mensajes y, cometidos a la presión de la competición, sufren lesiones. Estoy convencido de que Joan tiene razón. Estar en casa y no en Wimbledon me recordaba constantemente la dramática alteración que habían experimentado nuestras vidas, y ese recuerdo hacía aún más profundos la introspección y el sufrimiento. Aunque seguí entrenando con Joan en el gimnasio, realizando ejercicios para que las rodillas se recuperasen, no había la misma voluntad. Aquel año ganó Federer en Wimbledon. Ya había ganado su primer Abierto de Francia un mes antes y me usurpó el número 1 mundial casi un año después de que yo se lo arrebatara a él. Fue un golpe, pero me habría dolido mucho más en circunstancias normales. Mi sensación de pérdida seguía centrada en lo que había sucedido en mi casa. Sin embargo, no soy alguien que se finja enfermo. Si me sentía bien, no me escaquearía de la temporada. Después del bache de Wimbledon, a principios de agosto, me reintegré al circuito en Norteamérica y jugué primero en Toronto y después en Cincinnati. Mis rodillas aguantaban lo imprescindible, aunque no gané ninguno de los 2 torneos, y en Cincinnati sufrí otro revés. Sufrí un desgarro de un músculo abdominal. No es una lesión infrecuente entre los tenistas. En concreto, afecta al saque, pues hay que estirarse y realizar una torsión de tórax para golpear la bola, aunque se puede sobrellevar si no tienes otras molestias. El siguiente torneo era el US Open y esta vez no me retiré. Dadas las circunstancias, llegué más lejos de lo que habría podido esperarse y caí en las semifinales ante el argentino Juan del Potro, que me venció cómodamente por 6-2, 6-2, 6-2. Y luego ganó el torneo, pero para mí fue suficiente. Era hora de hacer un alto en el camino, de concederme un poco de tiempo para afrontar la realidad que había en casa, para aprender a asimilarla, para alejar el tenis de mi mente y dar tiempo a que el cuerpo se recuperase. Yo nunca he llegado a odiar el tenis, como algunos jugadores profesionales dicen que les ha ocurrido. No creo que sea posible odiar algo que te pone el pan en la mesa y que te ha dado casi todo
lo que tienes en la vida, aunque puede llegar un momento en que te canses y empieces a retroceder ese entusiasmo fanático que necesitas para competir al máximo nivel. Siempre he creído, al igual que Tony, que para seguir compitiendo nunca debes romper las pautas establecidas. Tienes que seguir entrenando con tensión durante muchas horas, tanto si te gusta como si no, porque cualquier disminución de la intensidad repercutirá en tu rendimiento en la pista. Pero llega un momento en que no puedes seguir entregándote en cuerpo y alma al 100%, día tras día, de modo que lo más aconsejable es hacer una pausa y esperar a que vuelva el deseo. Para la Navidad de 2009, 11 meses después de enterarnos por primera vez de los problemas en el matrimonio de mis padres, empezamos a adaptarnos a la nueva dinámica familiar. Mi madre, que había pasado un 2009 difícil, estaba recuperando los ánimos y haciéndose a la idea de que había llegado el momento de pasar página. Los medios hacían toda clase de especulaciones. Se preguntaban si volvería a ser el de antes, y algunos expertos incluso sugerían que la dureza física de mi juego me había pasado factura y que ya no me recuperaría. Todo lo cual agudizaba mi deseo de volver para demostrar a los escépticos que se equivocaban. Tony, que tampoco era inmune a los traumas familiares, se había mostrado comprensivo conmigo, en términos generales, pero conforme aquel año terrible se aproximaba a su fin, me dijo que ya estaba bien, que era hora de levantar el ánimo y volver al trabajo. Hay mucha gente que tiene problemas en la vida, pero sigue adelante, razonó. ¿Te crees que eres especial y que por eso hay que hacer una excepción contigo? Directo como siempre, aunque tenía razón, el dolor de las rodillas no había desaparecido del todo, pero volví a los entrenamientos intensivos. Se aproximaba 2010 y peleé duro para estar en forma y participar en el Open de Australia. No esperaba ganar, pero me sentí muy desilusionado por tener que abandonar en cuartos de final mientras me enfrentaba a Andy Murray. Tuve que dejarlo en el tercer set por culpa de la rodilla. Murray había ganado los 2 primeros sets y por honradez y espíritu deportivo me habría gustado terminar el partido, aunque saltaba a la vista que la victoria iba a ser suya. Pero el dolor era tan fuerte y el daño tan potencial para la rodilla tan elevado que tuve que parar. Después de todo el trabajo que había invertido para prepararme, fue otro golpe durísimo, más aún porque el médico me dijo que necesitaría 2 semanas de descanso y otras 2 de rehabilitación antes de volver a competir. Otra prueba de que la vida que lleva el deportista de élite no es buena para la salud. Opinión con la que está de acuerdo Joan Forcades, que para mí es un experto mundial en el tema. Los escépticos encontraron más argumentos que nunca, pero yo me negaba a creer que estuviera acabado. No me desmoroné como 5 años antes, cuando me tuvo postrado el problema del escafoides. Podía andar, aunque no correr, y no necesitaba ir con muletas ni dar raquetazos sentado en una silla. Transcurrió un mes y volví en una forma razonable, sintiéndome lo bastante bien para competir en marzo en Indian Wells y Miami. Llegué a las semifinales en los 2 torneos y una vez más el milagro se produjo en Montecarlo. Al volver a la tierra batida, recuperé mi personalidad de siempre. Solo perdí 14 juegos en los 5 partidos y derroté en la final a Fernando Verdasco, que me había hecho derramar lágrimas de desesperación durante aquel partido del Open australiano de 5 horas y 5 sets, por 6-0, 6-1, consiguiendo así 6 victorias consecutivas en el torneo de Montecarlo. Además, tenía otro motivo para estar animado. Mi padre y mi médico, el doctor Cotorro, habían estado buscando una solución para mis problemas de rodilla y al parecer habían tenido suerte.
Justo después de Montecarlo, me habían concertado en un centro médico de Vitoria, en el que administraban un tratamiento que los médicos pensaban que podía curarme para siempre. Suponía ponerme inyecciones sin anestesia en las rodillas, una perspectiva que no me hizo saltar de alegría, pero estaba dispuesto a todo con tal de recuperar la plena forma física. Llevaba ya un año arrastrando aquel problema y quería quitármelo de encima.